marchar, marchar y seguir marchando hacia adelante hasta el fin. Ese es el deseo de todo creyente, de llegar al destino eterno. Y quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 6, versículos 9 al 12, que es la porción de la escritura que nosotros vamos a analizarla el día de hoy, que vamos a exponerla y que vamos a tratar de hacer un viaje de 2000 años, de cuando se escribió esto y de la aplicación a nuestras vidas hoy. Entonces, Hebreos capítulo 6, versículos 9 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera en la versión de las Américas, pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Dice el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores, imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Esta es la palabra del Señor, mis hermanos. El texto. Y antes de entrar en la explicación de este texto, me gustaría entrar con una leve reflexión. Hermanos, nosotros tenemos una ciudad muy linda. Yo considero que la ciudad de Encarnación es muy linda. Es una preciosa ciudad. Tiene un espejo de agua hermoso. Es una ciudad que relaciona a otras. Es muy tranquila. Uno puede ir por la calle con plena seguridad. Y por ahí, si no tenés vehículo, no importa, te pones las zapatillas y andás tranquilamente, disfrutando de un lindo ambiente y de plena libertad. Tenés libertad de que si le saludas a alguien y ese alguien te conoce y sabe que sos creyente, y si la gente que te ve sabe que sos creyente, no te van a meter preso, no vas a irte a la cárcel. Tranquilamente puedes disfrutar de la libertad con tu profesión de fe. Como cristiano puedes circular libremente sin temor de la policía, sin temor de la milicia. Podés tranquilamente venir acá un jueves, un martes, un domingo. Puedes tener comunión con los hermanos y no hay riesgo. Ese es un regalo del Señor, que por cierto, no todos lo tienen. Sin embargo, hermanos, esto no siempre fue así. Esto no siempre fue así. En los primeros siglos, así como en la actualidad en muchos países, existió un grave peligro para los creyentes. Y había un grupo de creyentes en particular que eran judíos que se han convertido al cristianismo. Y ellos afrontaban persecución desde dentro de su círculo, porque ellos eran judíos que abrazaron el cristianismo, y por los judíos, por sus connacionales, ellos sufrían el escarnio, sufrían el rechazo, sufrían la expulsión,
pero también ellos sufrían la persecución de Roma porque eran vistos como rebeldes, como enemigos del imperio y sufrían confiscación de sus bienes, encarcelamientos, violencia y eh, muchas otras afectaciones más. ¿Y saben por qué? Porque habían abrazado la fe de Cristo, de nuestro Señor. La luz les había resplandecido y pudieron abrazar esta fe tan preciosa que lleva hasta el cielo. Es por eso que existiendo esa tentación y ese peligro a ese grupo de creyentes, que eran los creyentes judíos, por inspiración del Espíritu Santo, existió un autor, el autor al libro de los Hebreos, que él conocía esa realidad de la tentación, de la persecución que terminó en apostasía de muchos creyentes judíos. Muchos abandonaban la fe, muchos abandonaban la fe en Cristo y se volvían al judaísmo. Entonces el Señor inspiró al autor del libro a los Hebreos y se escribió esta carta de 13 capítulos en los cuales él intenta proyectar la luz de Cristo, presentando que en Cristo se cumplieron todas las figuras, las sombras del cristianismo, y Él es superior a todo, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a inclusive a los ritos, superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento, superior a todo, y que Él es el único en quien se debe creer para vida eterna. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres para que los hombres sean salvos, sino Jesucristo el justo. Así que, teniendo ya a Cristo, no hay motivo para volver atrás. Es lo mismo, hermano, que yo le diga, le presente el menú y usted pide un bife con huevo y ya le traen a su mesa el bife con huevo. Y después usted deja al lado el plato de bife con huevo y se queda mirando el menú. Eso es volverse atrás. Vos ya tenés eh, el fin cumplido que es Cristo. Y ya el menú ya no tiene más sentido. ¿Por qué te vas a enfocar en el menú? Bueno, estos, estos creyentes judíos ya tenían la realización de todas las cosas, que es la persona de Cristo. Las sombras eran meramente ya una cosa que apuntaba a Él, pero ya lo tenían a Él. Así que el autor a los hebreos se encarga de que ellos no tomen ese paso de volverse, sino que sigan avanzando hasta el fin. Es por eso que el sermón de hoy se titula Esperanza de cosas mejores. Esperanza de cosas mejores. ¿Mejores que quién? ¿De qué? En pasajes anteriores, justamente, el autor a los hebreos estaba teniendo un tono duro, un tono exhortativo para mostrarles a ellos lo que la incredulidad fue aquello que destruyó al pueblo de Israel y que no pudo entrar a la tierra prometida. Era un tono duro para mostrarles y enseñarles que mirar atrás y volverse atrás es una perdición absoluta, pero mirar a Cristo es la esperanza del cristianismo. Es por eso que para poder explicar esta esperanza de cosas mejores, el autor a los hebreos, con lo que el autor a los hebreos quería alentar a su audiencia original, su público, vamos a dividir
el sermón en 3 ideas. En relación a los apóstatas, los creyentes, los amados, están en una posición mejor porque, número 1, tienen una mejor esperanza. Versículo 9. Número 2, tienen una mejor motivación. Va de los versículos 10 al 11. Y tienen mejores ejemplos. Mejores ejemplos. Como claramente nos dice el mensaje de Hebreos y el mensaje del cristianismo en general, hay que seguir avanzando hacia adelante, hacia la tierra prometida, la Canaán celestial, donde está nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? Donde están abrigadas las almas de los que ya llegaron a su presencia y están con Jesús. Y en relación a aquellos que se pierden, que nunca fueron creyentes, porque un creyente verdadero nunca detiene su marcha para siempre, sino que continúa hasta el final. En relación a los apóstatas, a los desertores, a los que abandonan la fe y sucumben a la tentación y caen en incredulidad y se pierden para siempre, en relación a ellos, los amados de los que habla el texto, ellos tienen mayor ventaja, tienen una mejor esperanza. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, amados, les dice, amados, aunque hablamos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y pertenecen a la salvación. Anteriormente, el pasaje del capítulo 6 nos venía diciendo: porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil, en el versículo 7, produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada, está próxima a ser maldecida. En esos versículos, el autor a los hebreos estaba haciendo una comparación. Comparaba a dos tierras. Una tierra productiva que recibe la bendición de Dios, una tierra productiva, pero también otra tierra, esa sí que no es productiva. Esa produce espinos y abrojos y no vale nada y está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Aquellos que no tienen una fe verdadera, en algún momento lo demuestran y se apartan. No producen frutos satisfactorios para la gloria del Señor porque nunca tuvieron una fe verdadera. ¿Y qué hacen? Se apartan, se alejan. Pero la tierra que bebe la lluvia y es cultivada y produce frutos, recibe bendición de Dios. Ejemplo claro, tenemos a Cristo y entre sus apóstoles a Pedro y a Judas. ¿Cómo terminó Judas? Judas escuchó la misma palabra que escuchó Pedro y fue él que le traicionó, fue el traidor. Al final estuvo caminando entre ellos, pero su final fue absolutamente nefasto. Después tenemos a Pedro, que si bien es cierto, tenía sus fallas, negó al Señor, pero se arrepintió, Cristo le restauró y al final, ¿qué hizo Pedro? Produjo frutos. Hasta el final llegó su fe a tal punto de que fue crucificado de cabeza porque no era considerado el mismo digno para morir como el Señor, pero murió por causa de su nombre. Él prosiguió hasta el final. Entonces, hermanos, los amados, a pesar de que se aplica un tono duro para evitar ser como Judas, acá baja un poco el tono exhortativo, baja un poco el nivel de golpe, por así decirlo, y se refiere a ellos con ternura, a sus amados.
Son amados. ¿Por quién? Por Dios. Él los ama a ustedes. Tengan eso presente en su corazón. Aunque se hayan asustado por el peligro de dejar el camino de la fe, les trata acá de amados. Les habla del cobijo que Dios tiene especialmente hacia los suyos. El Señor les ama. ¿Saben cómo? De manera incondicional. El Señor les ama porque Cristo garantizó el amor del Padre hacia ustedes. Eso es lo que le está diciendo. Las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación, ustedes las tienen. Ustedes están unidos a Cristo y son perfectamente amados. Esa es la seguridad de salvación que ustedes tienen. Esa es la seguridad de la esperanza que ustedes tienen. Ustedes tienen cosas mejores que aquellos que se pierden. Y el autor, después de hablar del peligro, lo que les está diciendo, ustedes tienen una mejor posición que ellos, porque Dios les ama, les dio el nuevo nacimiento, tienen el fruto del Espíritu y tienen cosas mejores que ellos. ¿Y saben qué? Ustedes tienen señales de cosas mejores. Señales claras de una salvación verdadera, porque eso se manifiesta. El verdadero árbol que produce frutos, ustedes lo son. No son como esos árboles que no producen frutos y son quemados. Ustedes tienen señales claras de que el fruto del Espíritu está actuando en ustedes. Señales claras, el amor por los creyentes. El amor por los creyentes. Esa es una señal. La fe constante, la fe que continúa y la fe que avanza. ¿Y saben qué también? El crecimiento espiritual. Porque el creyente crece, crece hasta encontrar su plenitud. ¿Y saben qué, hermanos? Aunque estas son señales de que Dios está operando en tu vida, estas son señales de que Dios operó en la audiencia original, no reposa nuestra confianza per se en estas cosas. No reposa en que vengamos a la iglesia, que le hablemos bien al hermano, que demos esto, que hagamos lo otro. No reposa en eso. ¿Reposa en qué? En Cristo, que es el garante de nuestra salvación, porque Él pagó la deuda de aquellos que son suyos. Sin embargo, es considerable algo. Esas señales son signos de que Dios te salvó y de que Dios te sigue sosteniendo, de que Dios sigue sosteniendo a los suyos. Y esa es la segunda idea o ventaja de los creyentes verdaderos por encima de aquellos que no son creyentes verdaderos y se pierden, por encima de los apóstatas. ¿Saben cuál es? Que los creyentes verdaderos, los amados a los cuales se refiere el autor a los hebreos, esos amados tienen una mejor motivación para seguir sirviendo, para seguir avanzando, para seguir produciendo para la gloria del Señor. Y dicen los versículos 10 y 11, porque Dios no es injusto como para olvidarse de su obra, de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Evidentemente, el autor a los hebreos estaba viendo estas señales en muchos de ese grupo. Y que les recuerda el carácter justo de Dios para que sigan avanzando y sirviendo y creciendo.
Esa, hermanos, esa es una proclamación demasiado hermosa, porque en primer término habla del carácter justo de Dios. Hay un Dios en los cielos que nos ve y se complace en aquellas buenas obras que se hacen para la gloria de Dios. Él se complace, Dios se complace en la vida del creyente fiel. Y cuando nuestra vivencia es una expresión de eso que está obrando en nuestro corazón, tenemos y nosotros tenemos la garantía, ¿saben qué? De que todos esos frutos, de que todas esas obras, de que todo ese empeño, de que todo ese trabajo, esas motivaciones, todo, todo eso es visto por los ojos de Dios. Eso que vos hiciste ayer por tu hermano, anteayer, que hiciste hoy, que vas a hacer mañana si Dios te da vida, ya sea un pequeño vaso de agua, eso es visto por Dios. ¡Qué motivación! Y Dios no es injusto para olvidarse de su buena obra y del amor que tuvieron hacia su nombre, dice. Dios no es ingrato, Él es justo y les va a dar a todos su recompensa. Él no es deudor de nadie. No solamente es justo, no solamente es justo, sino que también es misericordioso. Él tiene misericordia y es generoso, es abundante con los suyos. Hay un versículo de Proverbios que dice, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que lo ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Ustedes creen que la palabra del Señor va a mentir en relación al carácter de Dios? Jamás. Él no es ingrato. Ahora, vea, si Él fue tan misericordioso y tan bondadoso de mostrar misericordia a aquel que era pecador, corrupto, faltante, desobediente, rebelde, si mostró su amor y misericordia en esa condición de muerto, cuánto más cuando ya le limpió por la regeneración y la obra de Cristo, le adoptó como su hijo y le capacita con el Espíritu Santo. ¿Cuánto más no van a ser recibidas esas obras de Él y cuánta mayor justicia y bondad le va a mostrar? Quiero aclarar algo. Si bien es cierto, Dios recibe nuestras obras, es de aclarar que esas obras son producto de lo que Él ya hizo en el corazón. El hombre no puede ganar la salvación, no puede ganarse un centímetro cuadrado de cielo por sus propias fuerzas. ¿Saben por qué? Porque los designios de la carne son enemistad para con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El hombre no puede cumplir la ley. Él está completamente en offside, como diríamos. El hombre es faltante por su naturaleza corrupta. Dice Santiago 2:10 que si alguno cumple toda la ley pero ofende en un punto se hace culpable de todo. Pero para eso vino Cristo. La ley está como un ayo, como un maestro para mostrarnos nuestra incapacidad. Y mirad la mirada en aquel que sí pudo cumplir la ley y garantizar la salvación y sostener hasta el final y orar a la diestra de Dios Padre por los suyos. Y a diferencia de esa fe superficial, esa fe aparente, parece que todo va bien y parece que son creyentes verdaderos, pero dejan esa fe superficial. A diferencia de ellos, Dios trabaja en el corazón de los suyos, trabaja y sigue trabajando y se manifiestan esas pruebas. Hablando de la primera parte del versículo, entonces vimos que Dios no es justo para olvidar todo lo que se hace en su nombre.
pero la otra parte habla de aquellas cosas que el creyente hace como consecuencia de lo que Dios hizo acá, en el corazoncito. Y son tres cosas. Uno, vuestra obra. Habla de las obras. Dos, el amor que habéis mostrado a su nombre. Amor. Y tres, servicio. Habiendo servido a los santos y sirviendo aún. Servicio. Obras, amor y servicio. Obra. ¿Qué incluye esto? Se la pongo muy fácil. Todo lo que hace para la gloria del Señor. Todo lo que usted hace para consolar al que llora, para ayudar a sus hermanos, para edificar a su iglesia, para beneficiar a su prójimo. En síntesis, todo lo que usted haya sufrido, renunciado y haya hecho para la gloria del Señor. Inclusive sal que también entra en obras. La lucha ferviente contra el pecado que usted realiza. Eso también. Todo ese conjunto son las obras. Y hermanos, hasta acá nosotros explicamos, pero esto tiene que traducirse a nuestras vidas, esto tiene que confrontarnos. Vamos a hacer una pregunta muy legítima para nuestras vidas. Si miramos atrás y miramos al presente, desde el día de nuestra conversión hasta ahora, y cómo nosotros evaluamos el conjunto de signos que son consecuencia del Espíritu Santo. ¿Cómo evaluamos nuestro crecimiento espiritual en aquellas obras, en aquella vivencia cristiana que Dios plantea en su palabra? ¿Cómo vemos nosotros nuestra vida cristiana, eh, digamos, nuestros frutos? Esa es una pregunta legítima. Si le acongoja y si dice, bueno, yo no veo mejoría, el Señor es bueno, en el Señor hay perdón, en el Señor siempre se puede hacer un borrón y cuenta nueva y seguir avanzando por la obra de su Espíritu. Porque nosotros sabemos que esto es un crecimiento, pero la cuestión es esa, ver un crecimiento, aunque sea de un 0,1%, pero ver un crecimiento. Y si es que nunca hubo ninguna mejoría, están dos cosas, el arrepentimiento y la fe en Cristo. Ahora, otra cuestión, el amor hacia el nombre de Dios. ¿Saben cuándo es decir fácil, te amo? ¿Saben cuándo es fácil decir, te amo, Señor? Cuando hay buena salud, cuando hay prosperidad económica, cuando están bien las relaciones, cuando mi casa está bien, cuando tengo un lindo trabajo, e inclusive estoy bien en mi vecindario. Ahí es fácil. Pero ¿saben cuándo es difícil? Cuando se sufre vituperio, ofensa, persecución, y más aún en el contexto histórico de nuestro pasaje. Cristianos dispersos, cristianos judíos dispersos en el primer siglo que temían por el emperador y temían por sus connacionales, eran marginados. Ahí sí, como se dice, ahí sí te quiero ver. Injusticias. Es difícil cuando se pasan injusticias por causa del Evangelio. Y ahí qué lindo que es poder seguir diciendo y seguir actuando con amor hacia el nombre del Señor y hacia los hermanos, hacia la comunidad de gracia. ¿Y saben qué? Ese amor contra viento y marea al nombre, aún contra viento y marea en el nombre del Señor, eso es producto de que la garantía de Cristo y el poder del Espíritu Santo están en tu vida.
Pero también está la otra señal, el servicio. Y dice el pasaje, pero deseamos que cada uno de vosotros, perdón, porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre. Y dice, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Habiendo servido en tiempo pasado y sirviendo aún, mostrando una continuidad de que eso debe continuar. Y esto claramente en el texto se ve que el autor a los hebreos se apercibe, lo nota en este grupo de creyentes. La auténtica, lo auténtica que era la fe se veía en ese amor natural, en el servicio a los santos que ellos estaban dando, que era algo completamente natural, amar a la familia de Dios, amar a aquellos que también fueron engendrados espiritualmente en el nuevo nacimiento. Esa es la explicación. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que seguir amando? ¿Hasta cuándo hay que seguir sirviendo? El texto nos da la respuesta. Sirviendo en el pasado y sirviendo en el presente con una mirada continua. Seguir sirviendo hasta el final, con lo que Dios te da. Serví, entregá de lo tuyo en el nombre del Señor y para su gloria. Y eso nos lleva a la tercera idea, al tercer elemento o la tercera mejor cosa que enriquece la fe y la perseverancia de estos hermanos en contraste con los apóstatas. Que nosotros teníamos en pasajes anteriores, nosotros teníamos ejemplos de aquellos que abandonaron la fe, como ser, por ejemplo, Israel, que por incredulidad no entró a la tierra prometida. También tenemos en el pasaje figuras que nos indican que hay una tierra fértil y una que es maldita. Nosotros encontramos que los creyentes están en una mejor posición que eso. Los creyentes no están para eso, los creyentes están para heredar las promesas. Y repito los dos primeros puntos de las cosas mejores. Una mejor esperanza, una mejor motivación, porque Dios es justo y recompensa, pero también tienen mejores ejemplos que esos que se pierden. Mejores ejemplos, ejemplos de personas, de hombres de carne y hueso, así como nosotros, que perseveraron y que recibieron la promesa. Versículos 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no estéis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Ese es el punto. Esa es la aspiración que tiene que inflamar el corazón. ¿Y qué significa esa misma solicitud para alcanzar la plena seguridad de la esperanza? ¿Qué significa eso? Solicitud, disposición, estar dispuesto hasta el fin. Y el autor lo que hace acá es estar animando al esfuerzo de usar o dedicar todo lo que tenés a la luz de tu fe. Eso es, hasta el final. Te está motivando como un atleta a que continúes hasta la línea final, llegar a la presencia de Cristo o que Él venga. Eso significa perseverar
en seguir confiando en las promesas de Dios y vivir a la luz de esas promesas tan gloriosas, tan hermosas, convencido de que esa palabra viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos es real. Vivir convencido de que un día hemos de resucitar y ya no con este pecado, sino completamente limpios en su presencia, viendo brillar en todo su esplendor y hermosura a Cristo en la tierra prometida. Eso es, con un gozo eterno que nosotros ni en 1000 eternidades pudiéramos llegar a concebir, aunque sea, y ni pudiéramos llegar a describir jamás. No, eso es la misma solicitud hasta el fin. Tener la disposición total a la luz de esas promesas gloriosas, viviendo seguros de esas promesas gloriosas. ¿Por qué? Porque en Cristo están totalmente garantizadas. La plena seguridad de la esperanza, que no es otra cosa que la confianza firme en que sos salvo y que tenés vida eterna y que tenés un cielo allá y un Padre aquí que te abrigan ese proceso. Y que hay ángeles que sirven a aquellos que han de recibir la herencia eterna. Imagínate, el Señor tiene un ejército de servidores celestiales que preservan a los suyos. Y la plenitud de la seguridad de la esperanza, la plena seguridad. ¿Sabe qué? ¿Qué usted tiene que tener en cuenta para cuando se habla de plenitud, de pleno, de algo que llegó a su punto más elevado, de algo que llegó a su punto más maduro? Es como una fruta que usted le ve en el árbol y está ahí, pero está verde todavía. Pero después va madurando, va madurando, va madurando y llega a su plenitud, a su punto donde es más provechoso para el gusto, donde es más provechoso para el estómago, etcétera, etcétera. Bueno, llega a su plenitud y se recoge. Bueno, esa es la idea. Es la esperanza y la plenitud en el creyente es una cosa que va de aumento en aumento, como la aurora. Hoy podés conocer de Cristo esto, esto y esto, pero mañana vas a conocer más y eso más alimenta tu corazón. Hoy servís así, pero el Señor por su gracia te da la oportunidad de servir más y te desarrollas más en el servicio y la participación con los hermanos. ¿Y eso qué hace? A su vez, inflama tu corazón de esperanza y de gozo y así sucesivamente. Todos estos elementos, todos estos medios de gracia, la oración, la lectura de la palabra, el servicio, la comunión, la mayordomía, todos ellos aumentan la esperanza en el corazón del creyente. Como una fruta que va madurando, el creyente desarrolla su fe y fortalece su confianza y es cada vez más y más dispuesto. Y Dios, ¿saben qué? Nos llama a esa fe constante, esa fe que no tira la toalla y se rinde, sino esa fe que sigue avanzando. Y ahora llegamos al punto del punto, los mejores ejemplos. En esto implícitamente nos está enseñando que nosotros no somos los únicos que sufrimos y que estos creyentes a cada uno les trataba como, como pastoreados, a los cuales le estaba diciendo, che, vos no sos la única oveja. Hubieron también otras ovejas que sufrieron y llegaron a conquistar la promesa, a recibirla y a verla y perseveraron a pesar de todas las tribulaciones. Eso es. Y esta palabra nos dice que hay otros que hicieron ya lo que a nosotros se nos demanda. Le doy un ejemplo bíblico sencillo. Noé, Noé que construyó un arca, obedeciendo a Dios durante años. A él se le dijo, va a venir un diluvio, prepara un arca. ¿Y creen que él no tuvo dificultad?
se reían, se burlaban. Che, pero bueno, cuando eso no había psicofármaco, pero por lo menos le habrán dicho, che, pero vos estás loco, ¿a vos te pasa algo? Y se burlaban de él. Pero ¿qué pasó? El diluvio llegó a pesar de los años y años de burla, a pesar de todo lo que él pudo haber pasado, llegó el momento y llegó el diluvio y Dios aniquiló a aquellos que eran los hijos de la serpiente y preservó a los suyos. Le preservó a Noé y le preservó a esas personas piadosas que sí confiaron en la promesa. Ahora, un ejemplo cotidiano, la paciencia. El agricultor. El agricultor no es que planta hoy, mañana ya tiene la planta y pasado ya tiene todo el producto económico de su cosecha. No, ¿él qué hace? Planta la semilla, le produce, le da todo el tratamiento necesario y espera. Espera con paciencia, mira, supervisa, pero espera con paciencia y un día se recogen los frutos de la tierra. Así también, hermanos, el creyente tiene que tener paciencia hasta el final y tiene que ser un imitador de estos casos. También tenemos otro ejemplo, el ejemplo de Abraham, que esperó con fe la promesa de Dios. Dios que le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, pero también dijo que de él iba a salir una gran nación, y él era viejo y su esposa era vieja y estéril. Con 90 años, ¿qué esperanza hay? ¿Y qué hizo? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Él creyó la promesa del Señor. Y si bien es cierto, hoy nosotros sabemos que existe un pueblo espiritual que vino de la semilla física de Abraham, que es Cristo. Si bien nosotros sabemos que hoy existe una gran nación que se identifica con Abraham por la fe, ¿cómo él vivió? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, dice en Hebreos 11, 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó, dice, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra extranjera, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Había una tierra que le iba a pertenecer a Abraham, pero él cómo anduvo en esa tierra, como extranjero y peregrino. Sin embargo, era otra cosa lo que apuntaba la promesa, que es la tierra prometida, completamente consumada, con el Rey eterno en el trono y con los justos suyos sin presencia de pecado. Esa era la promesa y él la recibió, ¿saben cómo? Por fe. Él por fe, hoy ya su alma participa de esa ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora nosotros tenemos una ventaja mucho más grande. ¿Se dan cuenta que estos ejemplos que nosotros dimos están en el Antiguo Testamento? Ellos no tenían esta revelación que nosotros tenemos. Nosotros estamos de este lado de la cruz. Nosotros ya sabemos que hubo un Salvador, la semilla de Abraham, por la cual todos los creyentes se identifican y participan del pueblo de Dios, que son del pueblo de Dios. Nosotros sabemos que por el testimonio de la Escritura, por la obra de Cristo, nosotros somos redimidos y vamos a tener acceso a ese lugar celestial tan hermoso.
Y esto tiene que motivarnos a seguir. Nosotros tenemos la ventaja de la luz de esas promesas, resplandeciendo con más claridad en la faz de la gloria de Cristo. Y tenemos también esto. Ellos, los santos de antaño, los contenidos en la galería de la fe, no lo voy a leer por una cuestión de tiempo, pero léanlo usted en Hebreo capítulo 11. Ellos tuvieron contrariedades, ellos tuvieron dificultades y no abandonaron, sino que permanecieron hasta el fin. Y nosotros, como en el comentario inicial, que tenemos una hermosa ciudad, que tenemos la libertad de venir a las reuniones, de edificarnos con la palabra, de tener comuniones, de tener comunión con los hermanos, de tener este tesoro bíblico y leerlo cuanto podamos durante el día. Nosotros también, si ellos pudieron, si estos ejemplos pudieron, nosotros también podremos, con la ayuda del Señor, porque no es con nuestra fuerza. Entonces, hermano, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué yo, Franco Benítez, tengo que hacer? Servirme de estos ejemplos y creer, seguir creyendo y creer hasta el final la promesa del Señor. Superada, hermanos, la prueba de esta persecución, ellos vieron la gloria de Dios. Nosotros tenemos un desafío. Para nosotros la persecución viene de otra forma. Es la persecución contra nuestra mente y con nuestro corazón, con un arma de Satanás que se llama la distracción. Demasiado fácil nos distraemos. Cuando estamos nosotros disfrutando demasiado bienestar, ahí es cuando bajamos la guardia. ¿Vieron cómo es distinto? Satanás para ellos tenía un arma, para nosotros tiene otra. Tenemos que, no debemos permitir en realidad que estos valores materiales y temporales nos hagan quitar la mirada de las cosas eternas y celestiales. Recordemos que hay un Dios en los cielos también, hermanos, para seguir sirviendo y seguir avanzando. Hay un Dios en los cielos que está viendo lo que haces, todo el esfuerzo que haces. Eso no va a caer en saco roto, tranquilo. Eso está viéndolo Dios y te va a recompensar en el día final. Pero por sobre todo, recuerda algo. En cuanto a mejores ejemplos, hubo un ejemplo, el mayor de todos, que es nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo de paciencia, ejemplo de sufrimiento y ejemplo de obediencia desde el principio hasta el final. ¿Se acuerdan del pasaje de Getsemaní? Cuando a él le sudaban como grandes gotas de sangre, él estaba padeciendo. ¿Y qué dijo? No se haga mi voluntad sino la tuya. Y siguió hasta el final, hasta esa cruz que selló la suerte de aquellos herederos de la promesa eterna. Así que, ¿dónde vemos a Cristo en estos pasajes? ¿Dónde vemos a Cristo en este pasaje? Vemos a Cristo eh, en carácter de mediador perfeccionado que asegura la salvación eterna de los que obedecen. Vemos a Cristo como el paciente y obediente mediador en el sufrimiento. Y Él nos enseña a seguir. Ahora, ¿qué aplicación, este mensaje, qué relevancia tiene para la iglesia 2025? Vamos a hacer un viaje de la máquina del tiempo de 2000 años y traerlo hasta ahora, para nuestra iglesia y para la iglesia en sí. ¿Qué relevancia tiene? La iglesia es llamada a practicar el amor, a practicar el servicio a los santos. Y esto implica beneficios concretos a tu prójimo. Amarle, amarle
como si fuese Cristo el que recibe esos beneficios de tu amor. Amar a tu iglesia, edificarla, participar de todo lo que le edifique al pueblo de Dios, mostrando una fe que consecuentemente de creer actúa y perseverando también, porque no solamente se persevera, perdón, no solamente se sirve con cosas que hacen ruido, se ven. ¿Sabes cómo también? Orando en secreto. La oración secreta, buscando que Dios siga orando a favor de su pueblo, siga edificando y este pueblo siga perseverando. Y a futuro, así como nosotros hoy miramos cómo estos hombres de antaño, como estos hombres antiguos, los patriarcas, miraban hacia el futuro. ¿Qué expectativa hacia el futuro nos da este texto? La exhortación a mostrar solicitud hasta el fin lo que hace es resaltar la perseverancia como una marca de los verdaderos creyentes, quienes tienen plena certeza, están convencidos de que hay una herencia eterna para ellos. Ellos viven a la luz de esa promesa de eterna bendición, de esa inmortalidad, de ese disfrute pleno con el Señor. La promesa de vida eterna que hace que uno viva una vida con gozo. Me gozo porque yo sé que si es que yo hoy cierro los ojos por última vez, voy a ver a Cristo. Va a ser el primer resplandor que yo vea. Yo sé que si es que yo muero, voy a morir sirviendo porque ese servicio va a ser reconocido en el tribunal de Cristo. Yo sé y estoy seguro de que estas promesas son reales. Y esto me ayuda a mirar el mañana con los ojos de una nueva tierra y de un nuevo Franco Benítez, de un nuevo Milton Gutiérrez, de una nueva naturaleza que va a ser completada en el día final. Yo tengo que servir hasta el final porque eso está garantizado para mí. Hermanos, esto es a la luz de lo que el autor original dijo a su audiencia original. Esto lo aplicamos a nuestra vida a la luz de Cristo. Pero ¿saben qué? Hay algo muy malo. No creer en Cristo. Si no se cree en Cristo, se es tan igual que aquellos que participaron un poco de tiempo, pero luego se perdieron. No sirve ser medio cristiano. No sirve ser un cristiano principiante nomás y pasar atrás. No sirve ser tampoco un cristiano que está s- el 70% del tiempo y el otro 30% se va. No. Eh, ¿Saben por qué no sirve eso? Porque es lo mismo que no tener a Cristo. Para nada, nunca. Entonces, la exhortación final, si estás aquí sin Cristo, es tiempo de reconocer tus pecados, de arrepentirte de ellos y reconocer que en tu condición no vas a poder participar de las bendiciones eternas. No, sino que en Cristo es tu único medio, tu única alternativa, tu único puente para ser salvo. Arrepiéntete y cree en Cristo y te aseguro por el testimonio de las Escrituras que serás salvo. Amén.